Hoy en One Libro por Video. Lo que aprendí de The Let Them Theory de Mel Robbins. Aprendí cómo liberarte del estrés y volver a tener el control de tu vida. El libro se llama The Let Them Theory, o en español, Déjalos, de Mel Robbins. Y lo que propone es tan simple como poderoso. 2 palabras que pueden cambiar cómo reaccionas ante los demás. Let them, déjalos. ¿Qué significa esto realmente? Durante años, Mel Robbins se preguntó por qué nos cuesta tanto actuar o sentirnos en paz. Y descubrió algo clave. Estamos permitiendo que las expectativas y reacciones de otros controlen nuestra vida. Intentamos caerle bien a todos. Evitar decepcionar. Controlar cómo nos ven. Eso agota. Let them. Si alguien habla mal de ti, se molesta porque dijiste que no, o toma decisiones que no entiendes, déjalos. No es tu responsabilidad manejarlo. Y ahí entra la otra mitad, let me. Déjame a mí decidir cómo responder. Déjame cuidar mi energía. Poner límites. Elegir desde la calma. No controlamos a otros, pero sí nuestra respuesta. Ese es el verdadero poder. Estas son 10 ideas principales que me dejó este libro. 1. No puedes controlar a nadie, solo a ti. Ejemplo, tu colega siempre llega tarde. No lo cambies. Ajusta tu ritmo sin alterar el tuyo. 2. Let them no es rendirse, es liberarte. Ejemplo, tus amigos no te invitan, déjalos. Tal vez no era tu espacio. 3. Let me es tu verdadero superpoder. Ejemplo, alguien usa sarcasmo contigo. Tú eliges cómo responder o si te alejas. Antes de continuar con la siguiente idea, si te interesan estos temas y quieres seguir mejorando cada semana, suscríbete al canal y dale like para no perderte ningún libro. 4. Tus relaciones mejoran cuando sueltas el control. Por ejemplo, tu pareja es más introvertida. No necesitas cambiarla. Encuentra el equilibrio. 5. Dejar de complacer a todos te devuelve tu libertad. Por ejemplo, decir no sin culpa también es cuidarte. 6. La comparación puede ser una guía. Ejemplo, te incomoda ver a alguien emprender. Tal vez tú también lo deseas. 7. Tú decides a qué le das poder. Ejemplo, si las redes te abruman, elige qué ves. También puedes pausar. 8. Aceptar que no todos cambiarán te libera. Ejemplo, un familiar se queja siempre. Escúchalo sin absorber su energía. 9. Tu valor no depende de la validación externa. Ejemplo, no necesitas un me gusta para saber que tu contenido vale. 10. Tu paz vale más que una discusión. Ejemplo, si una conversación escala, puedes retirarte antes de entrar al conflicto. Este libro es una herramienta para dejar de reaccionar a lo externo y empezar a construir desde adentro. Una invitación a vivir con más intención y menos desgaste. ¿En qué parte de tu vida podrías aplicar el déjalos y el déjame? Si esta idea te pareció útil, compártela y suscríbete para seguir aprendiendo.